Muy buenas noches a todos y todas. Es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y este es un programa hecho por la comunidad LGBT, para la comunidad LGBT, por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal tu Hola, semana? bien, muy bien, buenas noches, con mucho calor, pero también con ciertas sorpresas en el clima, un poco de frescura, y muy interesante estos cambios de clima que también nos apapachan, ¿no? Nos dan un poquito de tregua, ¿no? Quizá no lo suficiente, pero ahí vamos. Oye, fue la semana del orgullo lésbico. Estuve viendo por ahí Así más es. que el orgullo, la visibilidad, ¿no? La visibilidad. Esto es importante, bueno, a ver, ¿qué nos dices tú? Porque generalmente cuando se piensa en la diversidad sexual, tradicionalmente se pensaba en los hombres gay, pero había como una menor reconocimiento o identificación de que existen las mujeres que también forman parte de la diversidad sexual. No sé si nos quieres contar un poquito de esto, Amanda. Sí, justo como bien lo comentas, Rogelio, pues claro, ¿no? El gran movimiento y la gran visibilidad comienza con los hombres por una razón que me parece histórica, ¿no? Y también, pues claro, ¿no? También el poder adquisitivo, el poder ocupar lugares y espacios, ¿no? En la política, en el ámbito laboral. Y eventualmente, pues claro, lo doméstico, ¿no? Lo privado se quedaba reservado para ese rol femenino. Entonces, por eso no había como tanta visibilidad y eventualmente se empiezan a cobrar, ¿no? Este tipo de movimientos, ¿no? Y conocimientos, sensibilizaciones sobre, pues bueno, que la diversidad también está en las mujeres y no es una moda, no son amigas, no es porque están aburridas de estar en casa y cosas así, ¿no? Con todos esos prejuicios que se tienen a veces, pero tiene mucho que ver con cómo las mujeres van tomando también esta posesión del ámbito público y del ámbito político, aunque todavía falta mucho por hacer, pero hubo muchos movimientos. Violeta Radio también visibilizó con algunas pues charlas, ¿no? Programas de radio y también pues todavía viene el mes del orgullo, ¿no? De toda la diversidad, donde todas y todos estamos incluidos. Oye, y la semana, bueno, decirle a todos que la semana pasada no tuvimos programa porque yo estuve de viaje, Amanda anduvo haciendo algunas otras cosas que espero que después nos cuente, pero recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 8:30 de la noche en el 106.1 de FM y también nuestra retransmisión los días domingo al mediodía, o sea que la semana comienza y termina con el orgullo al aire, como tiene que ser. Fíjate, Amanda, que fui al concierto de Madonna. Bueno, increíble la producción, increíble. O sea, de verdad yo no había visto un concierto con ese nivel de producción. Seguramente el de Taylor Swift pudo haber sido parecido en términos tecnológicos, pero claro que, como le decía un amigo, Madonna tiene un capital erótico increíble, ¿no? Guapísimos, guapísimas los bailarines que la acompañan. Y me gustó la visibilización que hace del tema de la diversidad sexual y en sus discursos diciendo, bueno, pues los que creyeron en mí, las que creyeron en mí fueron las personas, la diversidad sexual. Y entonces hay una necesidad también como de decir algo por estas personas. Y también la polémica que no sé si viste de que subió a Wendy al escenario y todavía hubo quienes se sintieron ofendidos, ofendidas de que esto haya sido así. Bueno, por supuesto, el último día que fue cuando fui, subió a Salma Hayek, que en el imaginario colectivo, bueno, pues es así como casi diosa, Salma Hayek es guapísima, pero a mí me dio muchísimo gusto, no sé tú qué pienses, que se subiera Wendy al escenario. Sí, muy padre, porque en general en sus conciertos ha subido a diversas personas, ¿no? Que la acompañen y generalmente tienen que ver con personas del país, ¿no? Y que sean estos símbolos de lucha pues, de ciertas disidencias, ¿no? Porque fíjate que ahora que, claro, tiene una cuestión muy clara, ¿no? Del movimiento trans, pero también Salma Hayek le sufrió para poder ser visibilizada por esa belleza latina, ¿no? Que antes pues estaba plagado el cine, principalmente el que nos llega a nuestro país americano, ¿no? Pues de ciertos estereotipos y ella también los logró vencer y hoy en día es reconocida como una de las mujeres como más bellas, pero también
Pues creo que tiene un capital de inteligencia muy bueno y siempre promueve la cultura. Entonces me parece padrísimo que haya subido tanto a Wendy como a Salma, porque creo que representan ámbitos de lucha distintos pero importantes para visibilizar, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, no, pues a mí me dio muchísimo gusto. La verdad es que había visto que en otros países subió a Ricky Martin o subió a otros a lo mejor menos conocidos, pero me dio gusto que subiera a estas dos mujeres que han tenido, como dices, una historia de lucha. Y con Wendy decía, ¿no? Un día estás en el cerro perdida y el otro día estás con Madonna en el escenario. Entonces, bueno, felicidades a Wendy por esto y qué mal por la gente que ejerce una violencia tan terrible en las redes sociales. Y justo eso vamos a hablar el día de hoy, entre muchas otras cosas, porque como todos los programas, tenemos invitados e invitadas que están trabajando fuertemente para al menos diagnosticar y si se puede hacer algo, este tipo de Claro. violencias y situaciones. ¿Por qué no nos cuentas, Amanda, quién es nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, él es Leonardo Jiménez Loza. Es licenciado en comunicación, licenciado en estadística y sistemas de información, maestro en investigación educativa, maestro en métodos estadísticos aplicados por el CIMAD, candidato a doctor en ciencias sociales y sistemas complejos. También es facilitador del área de educación continua de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS, docente e investigador en varias universidades públicas y privadas del país, y entre un amplio currículum y grandes intereses, justamente uno de ellos tiene que ver con los discursos de odio, la discriminación, los estudios críticos de género y la diversidad sexual, entre otros muchos. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí está. ¿Dónde está Hola, buenas Leonardo? noches. Hola. Buenas noches. Hola, Rogelio. Hola, Amanda. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos listos para platicar un poco acerca de estos discursos de odio, discriminatorios que se presentan en el mundo de las redes sociales. Oye, bienvenido. Queremos decirles además que en realidad es la segunda vez que Leonardo está con nosotros, solo que la primera vez no estuvo al aire porque fue nuestro piloto, pero fue como un padrino de lujo, Leonardo, y nos da mucho gusto recibirlo por segunda ocasión, pues para platicar con él. Leonardo Loza, como ya nos dijo Amanda, pues ha trabajado fuertemente el tema de la violencia que se ejerce por razones de género, pero también cuestiones de discriminación en general. ¿Por qué no hablamos de esto primero, Leonardo, tú que has estado trabajando este tema de la discriminación? ¿Cuál es el estatus de este grave problema en nuestro país? Y ya después nos dirigimos hacia la comunidad LGBT en particular, porque creo que es importante señalar que, bueno, para nosotros nos parece muy importante que la comunidad LGBT sufre estas situaciones, pero hay muchos grupos que están en la misma situación. Sí, bueno, creo que primero sería importante que platicáramos sobre lo que es discriminación, ¿no? Porque en los a últimos tiempos pareciera ser que discriminación es todo, ¿no? E incluso situaciones de animadversión donde a lo mejor una persona no me cae muy bien y hace un comentario sobre mí y entonces ya lo tomo como un acto discriminatorio. Y en este sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, la COPRED, han hecho un trabajo bastante fuerte e intenso para tratar de, pues, poner un poco de orden en estas diferentes miradas que hay sobre la discriminación y lo han llevado hacia esta parte donde la discriminación podemos entenderla como cualquier acto, cualquier acción que se realice en contra de una persona y que impide esa acción que la persona pueda vivir de manera libre, total y plena sus derechos, ¿no? Entonces, cuando hay esa violación y esa construcción de barreras para que la persona pueda acceder y vivir de manera plena sus derechos en un sentido amplio, eh, pues estaremos en un escenario de discriminación, ¿no? Y pensando sobre todo ahora en términos de derechos humanos que se han diversificado tanto y que han crecido y que han ido precisamente
visibilizando diferentes condiciones en las que nos encontramos las personas. Entonces, pues ahora hay una gran cantidad de derechos, ¿no? La educación, e incluso la misma Constitución de la Ciudad de México consagra el derecho a ser feliz, ¿no? Entonces, si hay acciones que impiden que yo pueda acceder a eso, pues estaría viviendo un proceso de discriminación. Y en este sentido, pues comentarles, ¿no? Hay una encuesta que aplicó precisamente la CONAPRED en el 2017 a través del INEGI o con ayuda del INEGI y posteriormente en el 2022, que es la encuesta nacional sobre discriminación. Y entonces, fíjense que es interesantísimo que para el 2017 la tasa de discriminación por condición de orientación sexual e identidad de género se ubicaba en un 30%. Para el 2022, que se volvió a aplicar la encuesta, pues, ¿qué creen que pasó? En lugar de disminuir, creció. Y entonces nos ubicamos en una tasa del 37%, ¿no? Entonces, es alarmante que en lugar de que vaya disminuyendo estas percepciones y estas acciones discriminatorias, sigan creciendo en torno a la comunidad sexo-género diversa de nuestro país, ¿no? Otro dato interesante que, bueno, ahí más o menos se mantiene la misma proporción, tiene que ver con la cuestión de el haber padecido, el que le nieguen un derecho, la posibilidad de acceder a un derecho o un servicio, ¿no? Por su condición de orientación sexual y su condición de identidad de género. Aquí tenemos que para el 2017 la proporción de personas que se identifican como sexogénero diversas en nuestro país, pues el 40% declararon que por esa condición les habían negado derechos o servicios. Para el 2022, la proporción es del 39%, es decir, no cambió, no creció, no disminuyó, se mantuvo igual, que eso también es alarmante, porque entonces quiere decir que las acciones que se han ido realizando, pues no han tenido mucho efecto. Amanda, qué importante lo que nos está diciendo Leonardo. Bueno, Amanda es una no solo especialista, sino que interesada de todos estos temas. Ella siempre nos está recordando la definición de discriminación y los derechos humanos. Pero qué interesante el porcentaje tan grande de personas que son discriminadas y que, como sugiere Leonardo, parece que está siendo insuficiente las políticas al respecto. Sí, es curioso porque, por ejemplo, dentro de todas las acciones que hay respecto de, pues bueno, para erradicar, así es, ¿no? El concepto para erradicar la discriminación, pues no solo tenemos un órgano, ¿no? Que se dedica a eso, que es un desconcentrado de SEGOP, sino que también hay programas, ¿no? El de igualdad, por ejemplo, y que parece que no, incluso es uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Esto de la igualdad entre los géneros o a veces viene entre los sexos. Y lo curioso es que no están permeando como esperaríamos, ¿no? Si bien sabemos que, pues, al final del día, este tipo de arraigo, ¿no? Que tienen estas cuestiones, estas categorías de discriminación, pues son históricas y no se van a cambiar de una noche a la mañana, porque hay que trabajar mucho con todas las comunidades, ¿no? De todas las edades incluso, pero es impresionante que a pesar de que hay mucha apertura, y hay mucho mayor tolerancia y respeto, sigamos teniendo estos actos pues tan amplios, ¿no? Uno esperaría una disminución. Ahora tampoco hay que banalizar, me parece, que es lo que nos quiere advertir Leonardo, ¿no? Con recordarnos la definición de discriminación, tampoco no hay que banalizar el concepto, ¿no? O sea, hay que tomarlo en su justa dimensión. Y lo más grave de este terrible concepto que deriva en acciones que impactan la vida de las personas, tiene que ver con obstaculizarle el ejercicio de derechos y muchas veces también de bienes y servicios que son vitales o necesarios para el pleno desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, no sé si algo así, que se vea un impacto real, porque a veces vemos que son cifras, pero detrás de ese 40% son cantidad de personas que han, de alguna manera, que se les ha negado cierto ejercicio de derechos y que resienten en su vida cotidiana, ¿eh? No nada más como pensamos a veces, ay, bueno, fue algo excepcional o algo muy impactante. No, es en la vida cotidiana al final del día. No sé si esta estadística de la que nos hablas o esta encuesta, Leonardo, comente algo así como para dimensionar cómo sí es súper importante hablar de este tema.
visibilizarlo, pero también convertirnos en parte de aquellos que de alguna manera combaten y erradican este tipo de actos. Fíjate que sí, Amanda. Por ejemplo, hay una serie de preguntas, bueno, ya no precisamente en la ENADIS, sino posteriormente se aplicó otra encuesta en el 2021, que luego, bueno, ahí estábamos con el tema de la pandemia y toda esta parte que tiene que ver con la encuesta nacional sobre diversidad sexual, que también es una acción bastante importante y yo creo que ya se ha comentado también en el programa. Esta encuesta fue impulsada por el propio Estado y entonces es interesante que el Estado impulse este tipo de aproximaciones, porque no en todos los países ocurre. Y entonces tener esta mirada desde una institución como es el caso del INEGI, que diseña una encuesta, la aplica y que nos permite visibilizar que al menos el 5% de las personas mayores de 18 años que fueron entrevistadas se ubicaron como personas integrantes de la comunidad sexogénero diversa, ¿no? En el país. Y en la encuesta vienen una serie de preguntas interesantes sobre esta parte de si pudo acceder a los derechos, cómo fue que se los negaron, qué ocurrió ahí. Y hay una serie de opciones perdón, pero causan risa, ¿no? Las respuestas que se dieron por parte de los servidores públicos que negaron el servicio a las personas y le decían, bueno, vaya y cúrese y una vez que se cure, sobre todo a personas con identidad de género diversa, y entonces era, vaya y cúrese y regrese y una vez que ya esté curada, curado, curade, le atendemos, ¿no? O sea, todavía estos estigmas culturales, estos estigmas que pesan sobre esta lógica binaria, heteronormativa, etcétera, están presentes ahí, ¿no? Entonces, el seguir patologizando, ¿no? Estas disidencias, estas formas de vivir, estas formas de ser tan diversas, tan amplias, y entonces es vaya y cúrese y cuando ya esté sano, venga y lo atendemos, ¿no? Esos son actos discriminatorios, ¿no? El hecho de negarle la posibilidad de acceder a alguien a la educación por su orientación sexual o por su identidad de género, el negarle incluso la posibilidad de acceder a un trabajo o tener incluso movilidad laboral, ¿no? El poder tener diferentes perspectivas laborales que se pueden ver limitadas por esa condición de orientación y de identidad de género, ¿no? Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos dialogando con Leonardo Jiménez Loza. Él es eh, profesor, es investigador de temas de discriminación y de violencia por distintas razones, entre ellas, como él mismo lo ha dicho, pertenecer o ser parte de la diversidad sexual. Recuerden que estamos en Orgullo al Aire, en el 106.1 FM de Violeta Radio y que nos pueden escuchar los lunes a las 8:30 de la noche y la retransmisión los domingos al mediodía. Bueno, continuando con este diálogo que estamos teniendo Amanda Montero y yo con nuestro invitado, qué interesante es que esta misma semana, bueno, o muy cerca en fechas, se aprueba la prohibición de las terapias de conversión o de, como dices tú, de curar la diversidad sexual, ¿no? Por decirlo bonito. Pero al mismo tiempo sale una posición, me parece a mí que muy fuerte pues de la Iglesia Católica, de decir que los temas de género, pues que prácticamente atentan contra la idea de persona que se tiene en términos religiosos. Y lo interesante es que en nuestra sociedad tenemos una serie de posturas encontradas que si no logramos hacer que dialoguen, pues vamos a seguir teniendo un gran número de situaciones donde las personas sientan que no se están accediendo a sus derechos con plenitud, derechos que merecen. ¿Qué piensas, Leonardo? ¿Cómo se podría establecer un diálogo en donde, bueno, pues, nadie está obligado a ser parte de la diversidad sexual, no estás obligado a estar de acuerdo, pero eso es muy diferente de discriminar o de generar situaciones en donde alguien ya se quedó atrás? Eh,
creo que es muy delicado lo que planteas, maestro Rogelio, porque recordemos que los actos discriminatorios la mayoría de las veces empiezan por un discurso. Entonces, hay un discurso de odio, hay un discurso que discrimina, es decir, que va orientando y que va marcando y que va diciendo quién sí puede ser digno, digna, digne de vivir, de acceder a derechos y quienes no. Y luego eso se traduce en acciones, ¿no? Entonces, eh, resulta bastante importante el poderlo visibilizar. Aquí quiero recuperar, hay una autora muy importante en el campo de la filosofía que trabaja este tipo de temas, que es Jody Butler, ¿no? Y bueno, tiene un sistema y una serie de posturas muy complejas, pero básicamente hay una cuestión que yo quisiera rescatar de ahí y es cómo el tema de género en general atraviesa toda nuestra vida. Y entonces el género es un espacio donde habitamos y el género tiene que ser habitable. Entonces, ¿qué tan habitable está haciendo en nuestras sociedades y en nuestra cultura el vivir en el mundo del género, ¿no? Y entonces en el género hay una gran cantidad de posibilidades que se abren y que deben de ser vividas. El tema es que desde la manera en que se ha estructurado nuestra sociedad, bajo esta lógica binaria, heteronormativa, patriarcal, pues pareciera ser que solo hay dos formas de vivirlo, desde la configuración de lo masculino tradicional o de lo femenino tradicional, y si se rompe con eso, se está generando una condición que muchas de las veces es desconocida, como esto que planteabas respecto a los comentarios y las posturas de la Iglesia Católica y de diferentes iglesias, porque no solo es la Iglesia Católica, ¿no? Son diferentes comunidades que ahí resulta bastante interesante. Aquí, por ejemplo, esta postura de la Iglesia Católica viene planteada por la ideología de género. Ese concepto de ideología de género fue construido por Juan Pablo II como una respuesta a las acciones de la ONU para poder empezar a generar políticas públicas de atención a la equidad de género, de atención a la diversidad y formas de ser en términos de género. Y entonces se configura esta idea de ideología de género y algo bien interesante, las iglesias derivadas del cristianismo se unen y entonces adoptan ese concepto de ideología de género y lo bajan. Es decir, en otras cosas no han podido unirse y no han podido trabajar de manera interreligiosa y ecuménica, y acá este concepto los unió. ¿Por qué? Porque hay un tema patriarcal detrás, ¿no? Entonces nos van a quitar poder, nos van a quitar privilegios, vamos a unirnos y entonces se unifican. Ahora, esto es muy peligroso porque ¿qué pasa con las personas que se atreven a enfrentar esta imposición del tema de género y a ser disidentes, ¿no? Pues hay una serie de situaciones bastante terribles, ¿no? Recientemente he estado trabajando en analizar precisamente los discursos de odio y de deshumanización hacia personas integrantes de la comunidad LGBT y Q+, en el mundo de las redes sociales y tomé el caso de Ociel Baena, mejor conocida como Le Magistrade, ¿no? Que si ustedes recuerdan, llegó a ser magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y algo que resulta bien interesante, por haber hecho público su identidad de género, siendo magistrade, ¿no? Y haberse ubicado en una condición de persona no binaria, y por haber utilizado lenguaje inclusivo, la cantidad de discursos y de comentarios que había en el mundo de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, respecto a él, ella, eran bastante violentos y agresivos, ¿no? Era totalmente discriminatorios y eran comentarios que tendían a deshumanizarlo. Pero si les parece, les comento en un momento cuáles son las categorías que surgieron de esos comentarios. Me parece muy bien porque llegó el momento, Amanda, del espacio de Luis Antonio Pulido Sosa, nuestro muy
bienvenido becario de la Universidad Rosario Castellanos que está colaborando con nosotros y que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Tú sabías, Amanda, que hay un coro gay de la Ciudad de México? No lo sabía, pero de eso nos va a hablar Luis Antonio en breve. A ver, Luis Antonio. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Rogelio, Amanda, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, también ustedes a la audiencia que nos escuchan a través del 106.1 FM, la frecuencia violeta. Soy Antonio Pulido, recuerden que esto es Orgullo al Aire a través del 106.1 FM. Pues bueno, efectivamente, el día de hoy les voy a hablar sobre un enfoque cultural, musical y sobre todo con muchísimo orgullo que se escucha en cada rincón de la República Mexicana. Esto es sobre el coro gay de la Ciudad de México, una entonación con mucha diversidad. A través con mucho estilo, amor y por supuesto orgullo, el coro gay abrió sus puertas en junio del 2013. Inició con 12 voces masculinas, miembros de la comunidad LGBT con distintas edades, por supuesto superando los 18 años de edad. Surge o nace de una necesidad para una representación hacia la comunidad LGBT+, en todo el país y por supuesto en la Ciudad de México. Fue a partir que en 2018 fue incrementando su matrícula, es decir, actualmente en 2024 el coro gay cuenta con más de 80 participantes en el coro. El objetivo principal es aumentar el número de participantes a través de su convocatoria que es publicada entre los meses enero y marzo y en época de verano. Por si estás interesado, más adelante tú que nos escuchas, te voy a dar los requisitos para que puedas participar en esta convocatoria. A pesar de que es un proyecto independiente, es el primer coro gay en Latinoamérica. Y bueno, es importante también mencionar quiénes lo integran. Son miembros de la comunidad LGBT con distintas profesiones y oficios. Estas personas pueden ser médicos, abogados, contadores, psicólogos, etcétera, y gente identificada con la comunidad. Dentro de los miembros podemos destacar a una persona muy importante que todos conocemos. Estamos hablando de Adolfo Cerqueda Rebollo, que es presidente municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Rodolfo es también un participante quien está bajo dirección de este coro para que puedan para que puedan escuchar todo lo que nos ofrece el coro gay. Como dato importante, participan miembros de la comunidad LGBT de distintas partes de la República Mexicana, así es que no te preocupes, tú que nos estás escuchando a través de Violeta Radio, si quieres participar, es tu momento. No es necesario que radiques dentro de la Ciudad de México, simplemente con que tengas el gusto por el canto y sobre todo el orgullo de alzar tu identidad con la voz, este es tu momento. Y bueno, algunas canciones que se pueden escuchar a través de este coro es sobre el Noa Noa del maestro Juan Gabriel, por supuesto, un himno, un ícono que todos hemos cantado, bailado. Este tema se llama Todos me miran, de Gloria Trevi. También cantan, por supuesto, melodías de Timbiriche y se han concentrado un poco al enfoque inglés, cantando, por ejemplo, Somebody to Love de Queen y también de Lady Gaga. Y bueno, como ya les había comentado, para ingresar o pertenecer al coro gay de la Ciudad de México se abren dos convocatorias al año, una en enero y en marzo y la segunda en verano. Para pertenecer, porque yo sé que estás ansioso, ansiosa por pertenecer, participar dentro de este coro, simplemente vivir la experiencia. Los requisitos no es necesario contar con una carrera de canto o musical. Simplemente debes de contar con una edad superior de 18 años de edad, tener el gusto por el amor, el canto y, por supuesto, ser orgullosamente LGBT. Y bueno, ¿quieres conocer más sobre este enfoque cultural y musical? Los invito, más bien dicho, a que vayan a sus redes sociales. Los puedes encontrar como Coro Gay Ciudad de México o también como CG Ciudad de México. Ahí puedes encontrar publicaciones, reels, videos, bueno, un sinfín de cosas que seguramente te va a encantar y vas a querer participar
y pertenecer a este coro gay de la Ciudad de México. Rogelio, Amanda, Leonardo, ustedes si tuvieran la oportunidad, ¿se inscribirían y qué harían en este coro aparte de cantar? Ay, pues es una buena pregunta. Amanda, vamos a inscribirnos al coro gay de la Ciudad de México. ¿Qué tan bien cantas? Híjole, canto, ni canto, pues, pero yo me inscribo, ¿no? Puedo ser de Bueno, la porra o apoyar y así, con mucho gusto. Listísima, por supuesto. muchas gracias, Luis Antonio Sosa Pulido, becario de la Universidad Rosario Castellanos y que nos apoya con esta información tan importante en Orgullo al Aire por Violeta Radio. Muchas gracias. Y bueno, retomemos ahora esta conversación que se quedó en algo muy importante, que es la violencia que se ejerce en las redes sociales. Justo comentaba contigo, Amanda, el tema de Wendy y de cómo se usan las redes sociales para, pues, destruir prácticamente a una persona, ¿no? Pues Wendy siempre da la impresión de que es muy fuerte y que no le importa, pero tú no sabes en su fuero interno qué siente una persona que está siendo atacada de esta manera. Y otro caso que también ya hemos hablado es el de Magistrade. No sé qué piensas, Amanda, sobre esto ahorita que nos comente más Leonardo. Sí, digo, es como muy interesante lo que nos propone Leonardo, porque hizo un análisis pues muy interesante, lo reitero, ¿no? Sobre pues estos comentarios que se virtieron, ¿no? Nos contará un poco más, pero a propósito de lo que dices, Rogelio, a veces creo que no dimensionamos, ¿no? Como algo que quizá en ese punto nos parezca gracioso, chusco, y se lanza el dardo envenenado, ¿no? A través de una red social, lo que pueda generar efectivamente a la persona, ¿no? Y en algún otro programa hablábamos de violencia digital y tocábamos también, pues, esta falta de, pues, de sensibilidad, tacto, ¿no? Y educación para usar las redes sociales. Y que también implican redes de convivencia al final del día, ¿no? Que no porque estemos detrás de esa red social, pues sintamos que no hay justo personas que están conviviendo y transfiriendo de alguna manera experiencias. Y la verdad es que es terrible que este tipo de comentarios, porque sí generan afectación en la vida diaria de las personas. Y creo que este caparazón que tiene a veces Wendy, pues es esta piel de cocodrilo que se tuvo que hacer, pues para sobrellevar, ¿no? Todo este tipo de comentarios violentos y de odio al final del día, ¿no, Leonardo? ¿Qué opináis? Y creo que también hay como varias cuestiones, ¿no? Mm, el tema de los discursos y sobre todo con este eje de lo humano, ¿no? Y qué tan humanos somos. Judith Butler precisamente lo plantea en el sentido de vamos a ser más humanos mientras más nos apeguemos a la normativa que nos impone el género desde el punto de vista hegemónico, ¿no? O sea, es decir, el género que está ahí con las reglas, con las normas, con ese mandato. Mientras más nos apeguemos a eso, más humanos somos, nos van a estar considerando. Y mientras más nos alejemos a eso, menos humanos vamos a ser. Entonces, si analizamos, por ejemplo, estas frases que se publican en las redes sociales, sobre todo en aquellas situaciones donde lo que está visibilizándose es el tema de género, nos podremos dar cuenta de cómo este principio que maneja Judith Butler se vuelve realidad, ¿no? Y entonces pongo el ejemplo del caso de Le Magistrade, donde por el hecho de haber hecho pública su identidad de género y el haber utilizado lenguaje inclusivo lo marcó como una persona que no merecía la categoría de humano, ¿no? Fíjense qué fuerte porque yo hice un comparativo con otras personas que forman parte del mundo político y que están ubicadas como personas, mujeres trans, hombres trans, etcétera, pero que no utilizan el lenguaje inclusivo. Y entonces las agresiones están, pero no son tan fuertes y tan violentas, ¿no? Es decir, el hecho de atreverse también a utilizar el lenguaje y decir, sí se puede y se puede cambiar y se puede transformar y puede haber otras formas de ser, de vivir, de existir y de estar, rompe, ¿no? Y genera
ese conflicto. ¿Qué ocurre con los comentarios? Pues les cuento rápidamente. Yo analicé, para que se den una idea, cerca de 7,000 comentarios, ¿no? Que se publicaron con relación a la muerte de Le Magistrade. Primero, las reacciones que había en esas publicaciones. Fueron 27,000 reacciones, de las cuales, nada más para que se den una idea, reacciones asociadas al anuncio de el asesinato de Le Magistrade, ¿no? Y entonces el 78% de las reacciones eran me gusta, ¿no? Y no era tanto que me gustara el contenido de la nota en sí, en cuanto a su forma, sino el contenido de lo que se estaba diciendo. Murió, fue asesinada Le Magistrade, entonces me divierte, me encanta. Por ejemplo, el me divierte fue el 22%, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de que el 96% de los comentarios, perdón, de las reacciones que se publicaron en diferentes medios, de Facebook, de Instagram, de Twitter y demás, tenían este sesgo de alegría, de diversión, de mofa, de ese tipo de violencia. Muy poquito, prácticamente el 2%, se refería a me entristece, ¿no? Ahora, respecto a los comentarios, fíjense qué tema, ¿no? El 80% de los comentarios eran deshumanizadores, es decir, hacían comentarios donde le quitaban su categoría de persona, de humanidad, haciendo uso desde cuestiones de salud mental. Es una persona enferma, está loca, eh, llévenlo al psiquiátrico, etcétera, hasta cuestiones donde lo comparaban con desechos y despojos humanos, ¿no? O sea, hay todo un gradiente y hay niveles de deshumanización que van desde este tema de salud mental hasta considerarlo basura y desechos, ¿no? Que había muchas reacciones en relación a ello y que también en una exploración, tratando de identificar un poco los perfiles de quienes publicaban esto, pues en su mayoría eran hombres, al menos desde lo que se percibía en su perfil, identificados como heterosexuales y muy apegados a este canon de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Pero también era interesante que había un pequeño grupo, si bien no era muy grande, pero también lo había, de personas de la comunidad que publicaban cosas de este tipo. Y entonces también resulta interesante cómo el mismo sistema se ha ido reproduciendo y dentro de la misma comunidad se generan y se refuerzan este tipo de discursos, ¿no? Obviamente por la estructura, por las dinámicas sociales que tenemos, pero qué fuerte que dentro de este mismo espacio se vayan generando y reproduciendo esos discursos. Y creo que ahí hay un tema que como comunidad se tendría que trabajar. Sí, fíjate que en otras ocasiones hemos estado hablando de esta homofobia interiorizada que lamentablemente encontramos en la comunidad y que hace que quienes se acerquen más a la heteronorma reciban pues un trato mejor que quien se aleja más de la heteronorma. Y por eso hasta hace poquito era un cumplido decir no se te nota que eres gay o no se te nota que eres lesbiana, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué? ¿Me aplaudes o qué, no? Por hacer que no se me note, ¿no? Ahí hay un tema muy importante que mencionas. Y habría que hablar también de la deshumanización, ya fuera de las redes sociales, en los procesos de justicia. Amanda y yo, en otros programas que dialogábamos con personas de Aguascalientes que eran amigos de Le Magistrade, nos decían claramente la justicia, si de por sí tarda a veces en hacer cosas, pues mucho menos hubo un esfuerzo por pues intentar al menos investigar, aclarar, ¿no? En los términos más fuertes del término, qué es lo que realmente sucedió con Magistrade. Entonces sí, ahí hay un tema muy grande, pero bueno, ¿por qué no, Amanda, agregamos algo?
y después saludamos a quienes nos están escribiendo por Facebook. Sí, Recuerden claro que sí. que en Facebook nos pueden encontrar la transmisión en vivo por Violeta Radio. Pero ahorita los saludamos. Pero primero vamos a escuchar qué Amanda puede decir sobre esto. Sí, me llama mucho la atención las reacciones, ¿no? Y cómo nos hemos ido convirtiendo en una sociedad cada día más violenta y que justifica de alguna manera muchas atrocidades, ¿no? Principalmente, por ejemplo, con las comunidades más diversas, por decirlo de alguna manera, o que no tienen tanta presencia en las redes a propósito de la visibilización, ¿no? Y no tienen tanta visibilización en la política, por ejemplo, como pueden ser las comunidades trans, ¿no? O también, pues, las comunidades no binarias en el caso del magistrado, ¿no? Y parece que se va acentuando, ¿no? La violencia, de alguna manera, si ya tienen hasta cierto punto, ¿no? Pues tolerable les parece, ¿no? A algunas personas, esta dice, bueno, ok, no le gusta, ¿no? De su propio sexo, pero sí le gusta, ¿no? Perdón, al revés, ¿no? El del sexo contrario, sino de su propio sexo, y como que eso ya le suena más común, pero cuando ven todo el abanico de la diversidad, al no ser ya prácticamente inteligible para ellos, pues claro, ¿no? La reacción primera claro, el rechazo, pero a mí lo que me preocupa es el odio, ¿no? Y muchas veces convalidar los discursos de odio, convalidar incluso estos actos de violencia, pues feminicida, ¿no? Transfeminicida o homicida al final del día en contra de las personas, y cómo eso se traduce en estas reacciones y en estos comentarios, ¿no? O sea, ¿qué ha estado pasando, Leonardo, como para que lleguemos a poner me gusta y que me divierte, ¿no? En reacciones, o qué bueno se lo merecía, cuando en realidad ni siquiera lo conocíamos? Y además, aunque hubiera sido lo peor en el mundo, ¿no? Como por ejemplo ese caso terrible también del linchamiento de esta persona en Task, me parece. eh, ¿Por qué estamos llegando a esos niveles de violencia tan extremos y haciendo justicia por su propia mano? Yo sé que de repente no llega la justicia, llega muy tarde, pero ¿qué fenómenos estarán sufriendo, ¿no? Porque esta discriminación se está volviendo ya homicida. No sé, digo, eso me surge ahora. Sí, bueno, antes de regresar con Leonardo para comentar esto, ya estamos en la recta final del programa. Pues queremos agradecer mucho a las personas que nos están siguiendo y nos están dando like y compartir en el Facebook oficial de Violeta Radio, y también a quienes nos están dejando sus comentarios, Chavecita Gambi, Kemi y entre otros. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y les recordamos que también está el canal de YouTube Orgullo al Aire, donde pueden estar al pendiente de todos nuestros programas. Si se perdieron alguno, pues basta con ir al Facebook, pero también a YouTube, buscar Orgullo al Aire y van a encontrar nuestros programas. Nos encantaría que nos escriban, que nos No dejen un tienen tanta presencia en mensajito la red. y vamos a atender sus peticiones y preguntas. Bueno, pues regresemos con Leonardo Loza. Amanda le decía, vivimos en una violencia permanente en nuestro país. Esto es verdad, ¿no? Seguramente todas las personas que nos han escuchado han estado expuestos o expuestas a una situación de violencia importante. ¿Qué piensas sobre esto, Leonardo? ¿Cuáles serán las causas? Pero también si has pensado alguna solución, porque si no luego salimos muy desilusionados del programa y decimos, híjoles, como que sí está muy difícil la cosa. Y sí está difícil, pero también queremos sentir que se puede hacer algo. Sí, bueno, hablar de las causas creo que es algo complejo, como solemos decir, ¿no? Porque esa es como la palabra que nos permite salirnos, de dar o tratar de dar una explicación, pero uno tiene que ver con el adelgazamiento de las instituciones, la poca eficacia de las instituciones eh, eh, que ejercen justicia, ¿no? Es como este tema de ¿por qué se mata a las mujeres en México? Pues porque se puede, ¿no? Ahí están las estadísticas de cuántos feminicidios están resueltos, y lo mismo podemos aplicarlo a los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT. Incluso el mismo descrédito, ¿no? O de la desvalorización en cuanto a una persona de la comunidad es asesinada, es agredida o violentada, inmediatamente viene el tema de fue una cuestión de pasión, fue una cuestión romántica, fue una cuestión de ese tipo, o drogas,
alcohol o andaba, es decir, empiezan esas cargas morales que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, pero por ahí va un poco la salida. Entonces hay un tema institucional ahí, pero también hay otro tema que es el cultural, y además del cultural está el peso que sigue teniendo el tema religioso. Vean, por ejemplo, lo que pasó ahora que se prohibieron las terapias de conversión, la reacción de los grupos ultraconservadores, ¿no? Las cosas que empezaron a decir, lo que se empezó a señalar y las cosas que empezaron de repente a movilizar, ¿no? Entonces, ahí tenemos, se tiene que buscar el cambio y la mirada institucional. El otro tema tiene que ver también con la educación, o sea, no podemos seguir como pasó ayer con el debate, ¿no? Donde los grandes ausentes de los debates han sido los temas sobre diversidad sexual y se han evadido. Nadie se ha querido comprometer con estos temas y con un sentido profundo de reconocimiento, porque a final de cuentas es eso, es simplemente un tema de reconocer que las personas somos diversas, somos diferentes y que se puede generar un programa de derecho para todos y que todos tengamos posibilidades, ¿no? Todas, todos, todes. Sin embargo, no es así. El otro tema, la educación, creo que tendríamos que pensar en lo que ocurre también en las escuelas, lo que ocurre en los espacios educativos. Creo que también es muy fuerte dejarle todo a la escuela, ¿no? Pero sí es un espacio importante. Con relación a lo que comentaba Amanda hace unos minutos, por ejemplo, esta parte de la violencia que se ejerce o las cosas que se dicen de repente en las redes sociales sin saber cómo puedes lastimar a la otra persona. Entonces, no solo es un tema de hablar de ciudadanía, sino también tenemos que educar en la empatía, en el reconocer a la otra persona y saber que la puedo hacer sentir mal, que la puedo lastimar y que la puedo hacer sentir como alguien que, dado no la reconozco, entonces esa persona no vale. Vean, por ejemplo, algo interesante con relación a este tema de las redes, lo que se publicaba, ¿no? Es asesinado le magistrade y entonces aparecen comentarios como qué padre noticia, justicia divina, murió la perversión, muy mal, pero peor son las aberraciones que esta persona estaba haciendo, no aportaba nada al ser humano, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que eran terribles y que aquí había reacciones, es decir, no solo era la publicación, sino había reacciones. Ahora, algo interesante que quiero destacar para esto que comenta Rogelio, de no irnos con ese sabor amargo de la violencia está ahí, eh, si analizamos cómo era la secuencia, porque en ese caos que se presenta en las redes sociales podemos encontrar patrones. Entonces podemos identificar cuáles son los temas desde los cuales se genera la mirada deshumanizadora y podemos atenderlos y podemos ir haciendo discursos que contrarresten esos discursos que están en redes. Esa es una. Dos, en esta locura de los 7,000 comentarios que analicé, donde se ponía el comentario y había reacciones, y luego venía otro comentario y había reacciones y comentarios sobre el comentario, algo bien interesante que al analizar el patrón de la red, apareció un personaje que no se tenía considerado, y era una persona que era una usuaria de Facebook que llamaba a la cordura. En una de las publicaciones donde estaba la noticia, por ejemplo, en el caso de un periódico muy importante del país, aparece, aparecían los comentarios y la persona decía, hey, es un ser humano que acaba de ser asesinado. No pueden estar publicando eso, tengamos un poco de respeto. Pasaba una cantidad de comentarios y volvía a aparecer esta persona llamando a la cordura, ¿no? Tratando de hacer ese llamado a es una persona. Entonces, sí quería destacarlo porque pues no todo era tan oscuro en ese caos, ¿no? Y hay una luz. Entonces, creo que sí es importante identificar los temas e identificar actores con los que podemos generar discursos que contrarresten y vayan teniendo mayor presencia que estos discursos de odio que se van presentando.
Pues muy interesante esto, Amanda. Estamos ya en la recta final, Sí. lamentablemente, pero me gustaría saber si algo más quieres preguntarle, pero ya en un minutito porque Sí, mil nos cosas, vamos. ya sé, se nos acabó el tiempo, pero fíjate que me encantó esto que dice Leonardo sobre contrarrestar esos discursos, esas actitudes, pues con otros discursos, ¿no? De alguna manera, por lo menos de la tolerancia, el respeto, ¿no? Y la humanización. Y fíjate que yo quería comentar algo rapidísimo, ¿no? Hoy en día se está construyendo el concepto de ciudadanía digital que tiene que ver con justamente con esas reglas y comportamientos, no solo en la vida física, sino también en las cuestiones digitales. Y uno de ellos, y uno de los pilares más importantes que hay que fortalecer y actuar, ¿no? Y vivir y materializar es el de la ética y el de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Que bien decía Leonardo, ¿no? Hay que impulsar esto en todas las agendas de todas las personas que hoy en día están buscando un cargo público, ¿no? Y en el futuro también, ¿no? Sin decir más nada, creo que eso es más importante, buscar en todos esos espacios impulsar esta agenda de la ciudadanía digital y que también pasa por un concepto muy importante, que es el de la alfabetización digital, que tiene que ver cómo nos cuidamos nosotros y cómo, ¿no? También vamos respetando esas reglas no escritas, no dichas en estos medios sociales. Y evitar pues esa discriminación, ese discurso de odio que puede ser fatal en muchos casos y en otros muchos pues literal nos lleva al linchamiento social o mediático de las personas. Son estos prejuicios que se están generando y perpetuando, pero pues buscar desde la educación formal, no formal, ¿no? Y desde la ciudadanía y este tipo de activismos y análisis que hace Leonardo para visibilizar y diagnosticar y eventualmente conjuntamente buscar una solución, ¿no? Bueno, rapidísimo, ya, Rogelio. Dejamos la pregunta abierta porque ya se nos acerca el final del programa. Hemos estado dialogando con Leonardo Jiménez Loza, profesor de la Universidad La Salle, Ciudad de México, y bueno, ha participado en muchos otros espacios educativos, a quien le agradecemos muchísimo, Leonardo, por haber estado con nosotros. Esperemos que pronto volvamos a dialogar contigo, nos dará muchísimo gusto. Y a ver, Amanda, dinos siempre los domingos te preguntaba qué ibas a hacer, pero ahora más bien cuéntanos qué vas a hacer esta semana. ¿Vas a salir de la rutina, o algo? No te vayas, Leonardo, todavía Que, estamos aquí. todavía nos Que falta no te dé preguntarte a miedo, ti. te vamos a preguntar. No, aquí estamos. No, pues fíjate que yo tengo ya en esta semana próxima una entrega de un trabajo terminal y pues es ineludible, pero me encantaría, aunque sea hacer algo por la mañana del miércoles, tengo ganas de ir a patinar o sacar la bici o el patín, ya sabes, ¿no? Y recorrer. Esperemos que la ciudad esté más tranquila por la mañana y pues hacer algo así. ¿Tú, Leonardo? ¿Vas a hacer algo fuera de la rutina esta Pues semana? fuera de la rutina, no, porque me encanta ir al cine, entonces me voy a ir al cine. Precisamente a ver una película sobre ciudadanía, que es la película de Guerra Civil, que plantea un tema muy interesante ahí, entonces recomendada. Bueno, pues anotado, y para muchas personas el día primero, que es día del trabajo, va a ser feriada en sus labores, entonces disfruten su miércoles 1 de mayo. Y sabes qué, Amanda, quiero hacer una mención especial a las personas que nos escuchan los días domingos, porque los lunes, bueno, pues ya podemos estar más al tanto de quienes nos dan ahí likes inmediatamente. Pero el domingo yo sé que hay muchas personas que nos escriben, que nos dejan mensajito y que nos dicen que nos están escuchando. Entonces les enviamos un saludo gigantesco. Muchas gracias por acompañarnos también los domingos porque la semana empieza y termina con nuestro orgullo al aire. Muchas gracias, Amanda. Nos vemos la próxima semana. Y a todos ustedes les agradecemos mucho su compañía. Hasta la próxima. Muy buenas noches.